Hola a todos, somos el grupo K y integrado por Ian Reyes, Juan Tevez y María Jaramillo Herrera, que es quien les habla. En esta oportunidad vamos a presentar y resolver un ejercicio de corriente alterna donde tenemos que la tensión y la corriente varían en función del tiempo. Para ello vamos a recordar aspectos teóricos vistos en clase, como por ejemplo cuando tenemos un circuito que está formado por diferentes elementos y solo me interesa una parte de ese circuito, siempre que éste tenga un comportamiento lineal, voy a poder reemplazar todo lo que está por fuera de esa parte que me interesa del circuito por un circuito equivalente, que puede ser de Thevenin o de Norton. Para el caso de corriente alterna, el circuito equivalente de Norton está dado por una fuente de corriente y una impedancia en paralelo. Mientras que en el caso del circuito equivalente de Thevenin está dado por una fuente de tensión y una impedancia en serie. Entonces, acá estamos incluyendo un nuevo término que es la impedancia. La impedancia que está representada por la letra Z. Ese término parte de la expresión que se ve ahí abajo, donde tenemos que V es igual a I por Z, donde V e I son fasores y Z es un número complejo. V y I son fasores de tensión y de corriente respectivamente. Entonces, esta representación nos va a permitir pensar al capacitor y a la resistencia y así como a otros elementos del circuito como una impedancia. La impedancia del capacitor es igual a menos J sobre la frecuencia angular por la capacitancia, donde 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia es la reactancia capacitiva y el término menos J me va a indicar que la corriente está adelantada respecto de la tensión 90 grados. Después la impedancia de la resistencia es igual a la resistencia. Y el término imaginario es igual a 0 en este número complejo. Esto me indica que tanto la corriente como la tensión están en fase. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se presenta el ejercicio que vamos a tratar. Acá nos pide determinar el equivalente de Norton visto por el capacitor 3. Entonces, de todo mi circuito, donde tengo 3 capacitores y 3 resistencias con una fuente de tensión, a mí lo que me interesa es el capacitor 3. Entonces, todo lo que está por fuera del recuadro rojo lo voy a reemplazar por un circuito equivalente de Norton. El circuito de problema lo podemos representar de la siguiente forma. Como podemos ver, la carga de interés se encuentra entre los nodos A y B, y estas tres ramas, al estar en paralelo, podemos acomodarlas de tal forma que quede un circuito similar al que mencionaba mi compañera, y así poder concentrarnos en la zona delimitada por el cuadro rojo. El primer paso para calcular la impedancia de Norton es desconectar la carga de interés dejando el circuito abierto. Los elementos del circuito pueden ser reemplazados por su respectiva impedancia, a las cuales llamaremos Z1, Z2 y Z3. Recordando las ecuaciones mencionadas anteriormente, podemos calcular estas impedancias. El siguiente paso es reemplazar la fuente de tensión por un cortocircuito que una los nodos que deja libre esta fuente de tensión. Entonces, podemos tratar a los nodos A y B como si fuesen otra fuente de tensión y así poder calcular nuestra impedancia de Norton equivalente del circuito. Como podemos ver, las impedancias 1, 2 y 3 se encuentran en paralelo. Entonces, recordando los valores calculados anteriormente, podemos calcular nuestra impedancia de Norton. Bueno, por último vamos a proceder a calcular la corriente de Norton y para ello lo que vamos a hacer es generar un cortocircuito en el lugar de interés, o sea, entre los puntos A y B. Como podemos observar, la corriente de Norton
es a donde se produjo el cortocircuito, la corriente va a tender a ir por esa rama y no por Z2 y Z3. Por lo tanto, van a quedar eliminados. Recorriendo el circuito vemos que solo tenemos la fuente y Z1. Por lo tanto, la corriente de Norton la vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser B sobre Z1. Como conclusión, podemos ver el circuito en pantalla, que sería el circuito equivalente de Norton, y con su determinada corriente de Norton e impedancia de Norton, que fueron calculadas previamente. Muchas gracias por su atención.